¿Qué hubo, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión pues les traigo el tutorial de cómo dibujar rostros de chicas. Antes de empezar, mi primera recomendación es que tratemos de utilizar referencias. Estas referencias pueden ser rostros de personas reales, ya que así podremos observar y entender mejor las proporciones del rostro. Y esto también de cierta manera nos va a ayudar a que cuando queramos dibujar un rostro pues se nos haga más fácil el tema de simplificarlo y dibujarlo a nuestro estilo. Como segundo punto, debo mencionar que existen algunos métodos para dibujar rostro. Como puedes ver aquí, pues se suelen utilizar cubos, pero mayormente estos son utilizados si quieres dibujar rostros en diferentes perspectivas y ángulos. El segundo método probablemente la mayoría lo haya utilizado y pues como pueden ver consiste en dibujar el círculo y luego trazar una línea por el medio o por el costado, dependiendo para qué ángulo quieran dibujar el rostro. Y como podrán haber observado en mis anteriores tutoriales, pues este es uno de los métodos que yo también suelo utilizar frecuentemente. Y para este video también lo estaré utilizando. Así que lo primero que tenemos que hacer es trazar un círculo y luego una línea por la mitad si quieres que el rostro esté mirando al frente. Seguido de eso trazamos 3 círculos. Recuerda que la separación de los ojos es el tamaño de un ojo. Para ubicar la nariz trazamos 2 líneas hacia el centro y luego un círculo, ya que ahí se ubicará la nariz. La boca se ubicaría en donde finaliza el círculo y la quijada se ubicaría un poco más abajo. Y cuando tengas esta estructura puedes empezar a dibujar y detallar el rostro. En mi caso voy a borrar estas líneas de referencia ya que sí me molestan un poco. Luego de esto vamos a ir bocetando el rostro guiándonos de la referencia que escogimos. No tiene que ser tal y como está en la referencia, ya que tal vez tú no buscas dibujar lo que es el realismo. En mi caso, desde que ya tengo la estructura del rostro, lo que empiezo a hacer es adaptarlo a mi estilo. Aparte de hacer el boceto del rostro, también suelo hacer un boceto aproximado de lo que es toda la referencia, para luego irlo perfeccionando. De esta manera siento que he progresado desde el principio, aunque los detalles no son perfectos, por así decirlos. Además, esto me ayuda a no frustrarme y a no perder el interés al instante. Como esto es un video de dibujando rostros a mi estilo, pues bueno, esto básicamente es mi estilo, así que lo que yo suelo hacer es difuminar lo que son los ojos, la nariz, la boca, y luego con el mismo lápiz voy remarcando y resaltando las partes que yo considero necesarias y así sucesivamente hasta conseguir lo que yo considero necesario. Y con respecto a poner sombras en el dibujo, pues no suelo hacerlo mucho. Como pueden ver, solo utilizo sombras como para ubicar lo que son las sombras del cuello y algunas otras pocas zonas, pero en sí no suelo ponerlo en todo el rostro porque así es mi estilo de dibujo. Y por cierto, por si no saben cómo dibujar cabello, pues también tengo un tutorial sobre cómo dibujar cabello. Aunque siento que he cambiado un poco la manera en que yo dibujo cabello, siento que lo he hecho más puntiagudo y he empezado a añadir más picos como si fuera un cabello ondulado o algo así. En fin, tampoco suelo detallar bastante el cabello. Lo que suelo hacer es trazar líneas en forma vertical para darle algo de profundidad y que sea un poquito más oscuro, pero en sí no le suelo dar tanto detalle tampoco. Y bueno, así es como quedó el primer rostro. La verdad no está tan mal, ya que pues yo no suelo dibujar chicas. Pero en fin, sigamos con la siguiente referencia. Este rostro pues está en 3/4, así que lo primero que tenemos que hacer de igual manera es trazar un círculo. Y la línea del centro, en lugar de ir al centro, va más al costado. Y luego para ubicar las otras partes del rostro pues es básicamente lo mismo. En este caso lo que sí cambiaría es la manera en cómo dibujamos la nariz, la boca y los ojos, ya que pues al estar en 3/4 obviamente tenemos que dibujar estas partes en 3/4. Con respecto a las referencias, pues no tienes que dibujar tal y como está. Puedes usar estas referencias para poder guiarte en lo que son las expresiones faciales, la pose o el ángulo. Como viste en el anterior dibujo, pues yo no dibujé tal y como estaba en la referencia. De hecho, cambié algunas cosas como el cabello. Y cabe recalcar que este video es de cómo yo dibujo rostros a mi estilo. Así que si estás empezando a dibujar rostros o estás empezando en esto del dibujo, pues te recomiendo que practiques. No tiene que ser todo el día, puede ser al menos 5 minutos. Y esto te va a ayudar bastante a soltar la mano en especial. Y otra recomendación que les puedo dar es que también pueden utilizar bolígrafos
bolígrafos, ya que pues esto de en sí les va a ayudar bastante a lo que es soltar la mano y a perder el miedo a realizar trazos. Para el siguiente video probablemente se venga una colaboración, así que estaba pensando en realizar un reto. De hecho, en mi anterior video pues les había mencionado que comenten algunos retos que tengan similares a lo que era Pinterest Decide mi dibujo, y había uno que me llamó bastante la atención, creo que era dibujo a tu Osea ciegas o algo así, así que probablemente vean ese video, o si no me termina gustando pues me verán con otro video la próxima semana. Y bueno, así es como quedaron estos dibujos. Espero que este tutorial o al menos mis consejos les pueda servir de algo, y si tienes dudas o inquietudes no dudes de dejármelo en los comentarios. Esto sería todo por el video de hoy. No te olvides de repasar y tomar agüita, que nos vemos en el próximo video. Bye.